11 de la mañana con 19 minutos. Carlos Fernández Fontenoa es coordinador de la maestría en Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, analista político, está en la línea con nosotros. Doctor Carlos Fernández Fontenoa, un placer como siempre. Cristian, ¿qué tal? Un gusto. Gracias. Doctor, cuéntenos un poquito, ¿qué viene ahora? Me parece que es, digamos, definitivamente una derrota de un sector de la oposición. ¿Cómo el presidente Castillo lo convierte, si se quiere, en una victoria sostenible en el tiempo, ¿no? Este primer ensayo de vacancia que no prospera. Mira, digamos, este intento de vacancia estaba cantado de que no iba a prosperar. Es muy difícil que en 4 años que ya hemos tenido 5 presidentes, tengamos 6 presidentes. O sea, ya es demasiado. Ya ningún país bananero tiene eso, ¿no? Entonces, por ahí no va el camino, ¿no? Ya hemos intentado, hemos vacado, hemos cambiado y la inestabilidad política continúa. Ahora el panorama es complejo como tú lo planteas. Yo creo que es un respiro nada más de Castillo. El gobierno de Castillo, como vemos, es un gobierno en construcción, ¿no? Es un hombre pues que no tiene un partido, tiene una bancada muy pequeña. Entonces, digamos, no tenía la menor idea de ser presidente, no se había preparado, no había un plan específico de gobierno. Entonces está construyendo un gobierno. Exitosa. Y está construyendo un gobierno un poco a presión, ¿no? Presionado, pero está construyéndolo, está haciendo cambios. Y lo que tenemos que hacer nosotros es tratar de que se hagan los cambios necesarios, que se hagan las alianzas o coaliciones parlamentarias necesarias para darle gobernabilidad al país. Y como tú dices, tiene que estar claro qué cosa va a hacer y qué cosa no va a hacer, ¿no? Y las alianzas y las coaliciones que se formen tienen que darse sobre esa base. ¿Cuáles son las reformas que vamos a hacer y cuáles son las que no vamos a hacer o que no va a apoyar y que no van a apoyar sus aliados? Porque un partido o un grupo como el de Castillo, que tiene una minoría, no puede hacer pues todas las reformas que quiera, ¿no? Va a hacer las reformas que se pueden hacer y que cuentan con un consenso, ¿no? Eso es lo posible, eso es lo deseable. Correcto. Y eso es lo que le puede dar cierta estabilidad a este gobierno. Ahora, doctor, ¿qué cree que va a pasar con esa relación? Y si son, digamos, excluyentes, hablo de, digamos, por ejemplo, Juntos por el Perú, Frente Amplio, Mirta Vázquez, ¿no? Como un puntal de este grupo político, y por el otro, Vladimir Cerrón, ¿no? El ala cerronista de Perú Libre. ¿Cree que haya una vuelta, digamos, al trabajo con Cerrón en el gobierno y que puedan, digamos, ¿no? Confluir esas dos líneas en el gobierno de Castillo? Yo creo que ya Castillo probó con Cerrón. Ya puso un primer ministro de Cerrón, que fue Bellido, y fue un desastre, ¿no? Vemos los ministros que nombró Bellido fueron muy malos. Entonces, ese fue el primer intento, digamos, a la carrera de armar un gabinete, apoyándose en Perú Libre, en el área, en el grupo de Cerrón, y eso ha fracasado, ¿no? Entonces yo creo que si Castillo es medianamente astuto y perspicaz, pues se da cuenta que por ahí no es la cosa y va a tener, y ya ha girado, ¿no? Ya empezó a girar hacia Nuevo Perú, ya se está apoyando más en Nuevo Perú, en Juntos por el Perú, y va a tener que abrir la cancha de todas maneras. Haya ganado Castillo o haya ganado cualquier otro partido, ningún partido podía gobernar solo en el Perú. Eso lo dijimos luego de la primera vuelta. Todos eran minorías. Tenían que haber coaliciones parlamentarias de todas maneras, gane quien gane. Lo que pasa es que Cerrón ha bloqueado esta posibilidad de ampliar, ¿no? y llevar adelante una política de alianzas con grupos de centro, entendido el centro como un espacio político donde está el centro izquierda y el centro derecha, ¿no? El centro exacto es un punto imaginario, como sabemos, ¿no? El centro es como una moneda de 2 caras, ¿no? Tiene el centro izquierda y el centro derecha. Y Castillo lo que está haciendo es acercarse al centro izquierda, por lo tanto entrando un espacio de centro político donde se abre ya las posibilidades de un juego mayor que le pueda dar estabilidad a nuestro país.
le decía que, claro, parte del gobierno, digamos, ¿no? Argumenta por qué la improcedencia, ¿no?, de esta vacancia, en el sentido de que los que la proponían son justamente los partidos que no aceptaron la derrota. Pero yo le decía que hay encuestas que ya muestran 43, 45 a favor de una vacancia, la desaprobación del presidente va cayendo constantemente y finalmente la pregunta es, claro, puede haber una parte en el Congreso con esa intención vacadora, pero por eso seguramente esta propuesta se cayó. Pero lo que hay es cierto que hay una ciudadanía que cree finalmente que la vacancia puede ser una posibilidad si es que el gobierno no está respondiendo como debería. Yo decía que eso, desgraciadamente, me parece una consecuencia de la debilidad institucional en la cual hemos ido cayendo en los últimos 4 o 5 años. Entonces, hay una realidad, un momento destituyente, si se quiere, como lo llama Juan Carlos Tafur, que va creciendo independientemente de las posturas en el Congreso. Sí, como comentábamos, me parece antes que se corte, este es un gobierno improvisado como la mayoría de los gobiernos del Perú. Las diferencias generalmente son en que unos improvisan bien, otros regular y otros mal, ¿no? Lo que debe hacer Castillo es apurarse en construir un buen gobierno, un buen gabinete, ¿no? Y de eso va a depender mucho su futuro político. Desgraciadamente no podemos seguir con tantas malas designaciones, con comportamientos poco claros del presidente, con falta de comunicación. Eso no va a resistir con el tiempo si es que no hay un cambio importante, ¿no? Ya habíamos dicho desde hace tiempo, después de la primera vuelta, que digamos, ganara quien ganara, de acuerdo a la composición del Congreso, donde todas son minorías, tenía que haber una política de coalición parlamentaria, de alianzas parlamentarias para darle gobernabilidad al partido que ganara, a cualquiera. Sin embargo, este gobierno no lo ha logrado todavía, ¿no? Cerrón se opuso a tender puentes con el centro político y eso pasa factura, ¿no? Si no hay un cambio estratégico importante, si no se nombran buenos ministros, si no se arma un gabinete mucho mejor del que tiene y se crea unas alianzas, unas coaliciones parlamentarias para darle un soporte político a este gobierno, el futuro es muy incierto, ¿no? Y ojalá no suceda eso, porque todos los peruanos lo que queremos es que mejore este gobierno, que se amplíe su política de alianzas y que se hagan las reformas que son necesarias, pero que se hagan bien, ¿no? Y no se van a poder hacer todas las reformas que quisieran porque no tienen la fuerza, son un partido muy pequeño, tienen pocos congresistas, es decir, no se puede hacer todo lo que ellos van a querer. Hay que ver qué reformas sí se pueden hacer que cuentan con un cierto consenso con el resto de bancadas y avanzar en eso. Lo que tenemos que hacer es avanzar, no quedarnos atascados, no retroceder, no dedicarnos a pelearnos, que ya estamos hartos en estos últimos 5 años. Esa es un poco la idea, ¿no? Yo creo que tiene que haber un cambio muy importante, tiene que haber una recomposición del gabinete, tiene que haber ministros que conozcan su sector, que tengan el nivel profesional adecuado, que sean honestos y que quieran hacer también cambios, ¿no? Esas son, yo creo, que las 3 características que deben de tener los próximos componentes de este gabinete. Entonces, digamos, a nivel parlamentario también, yo creo que después de tiempo se vuelve a caer en la certidumbre que el único camino es avanzar hacia una alianza parlamentaria, una coalición parlamentaria con todos los grupos, digamos, de centro izquierda, que apuesten por hacer ciertos cambios, ciertas reformas importantes para el país, ¿no? En primer lugar, la reforma del sistema de salud, ¿no? Es a gritos. La población quiere que se haga una reforma del sistema de salud. Nos han costado hasta la fecha más de 200.000 muertos. Un sistema inoperante donde han morido, es donde han muerto más personas en el mundo por una mala atención de salud. Esa reforma... doctor. Sí. Sí, doctor, perdón que le interrumpa, yo le hacía una pregunta si nos podía hacer un poco de teoría política, la diferencia entre legalidad y legitimidad de una decisión como podría ser la vacancia. Si, por ejemplo, hubiese una mayoría ciudadana a favor de la vacancia, ¿eso le daría visos de legitimidad a una decisión como la vacancia?
digamos, en ciertas cosas, el tema de la legalidad y la legitimidad son más flexibles y en otras menos. Y cuando se trata de normas constitucionales que son muy claras, ahí no es que hay una mayoría que quiere hacer lo contrario porque es mayoría o porque la mayoría de la opinión pública está de acuerdo, se va a violar flagrantemente la Constitución, ¿no? Eso no se puede hacer. La legitimidad, digamos, es la situación en la cual una persona, un gobierno, obtiene el reconocimiento de la población, ¿no? Si uno hace una reforma, por ejemplo, el sistema de salud, ¿no? Y la hace bien, ¿no? Que es algo que anhelan todos los peruanos, entonces ese gobierno va a aumentar su legitimidad, va a obtener una legitimidad, un reconocimiento de la población, porque está haciendo lo que la población desea, ¿no? Y al contrario, si un gobierno empieza a cometer una serie de errores, se muestra un gobierno corrupto, ineficiente, va perdiendo legitimidad, va perdiendo ese reconocimiento social, y eso le va mermando, digamos, su poder, ¿no? Va perdiendo poder en el escenario político y otros actores políticos son los que van ganando poder. La legalidad está más relacionada a la norma legal, ¿no? Un acto legal es un acto que está ceñido, ¿no? Que está de acuerdo a la ley. La legitimidad es más el apoyo, ¿no? El consenso, el reconocimiento social sobre una persona, un líder, un gobierno, ¿no? Y esa legitimidad se logra a través de los actos de gobierno que uno realiza. Si son buenos, ganas legitimidad. Si son malos, pierdes legitimidad. Pierdes reconocimiento, pierdes apoyo. Correcto. Este gobierno se podría decir que en base a lo que también muestran las encuestas y en base a los 4 meses ha ido en una pérdida de legitimidad. Yo creo que sí. Yo creo que las malas decisiones que ha tomado Castillo, que no son pocas, sobre todo en la composición de su gabinete, en esta actitud reincidente de atender fuera de Palacio, que ya había sido advertido, le están mermando legitimidad, ¿no? Todavía no es tanta, pero sí ya digamos, se reflejan en las encuestas, como mencionas. Y a menos de que tome medidas importantes, no va a poder detener esto, ¿no? Todos esperamos que tome esas medidas importantes, como es mejorar su gabinete y avanzar a una coalición parlamentaria que pueda darnos gobernabilidad y sobre todo apoyar las reformas que este país necesita. Yo creo que hay muchos partidos políticos en el Parlamento que quieren hacer las reformas, quieren cambios. ¿Quién no va a querer reformar el sistema de salud, por favor? Todos quieren. Pero esa reforma tiene que tener un apoyo político. ¿Quién le impide empezar con esos cambios, doctor? ¿Qué le impide? Le impide el no tener, primero, un gabinete adecuado, exitosa, ¿no? Y segundo, un parlamento que tampoco está funcionando bien. Así como el presidente pierde legitimidad, el Congreso también pierde legitimidad, ¿no? El presidente, en las últimas encuestas que vi, tenía más aprobación que la presidenta del Congreso, incluso que el Congreso mismo. Entonces, el Congreso tampoco está haciendo bien su tarea, ¿no? El Congreso debe dedicarse menos a atacar, a destruir, a obstaculizar y dedicarse más a construir. La tarea pero ahora es ¿usted cree que hoy por hoy la principal razón por la cual este gobierno no avanza en reformas es, digamos, el obstruccionismo del Congreso? No. Yo creo que la principal responsabilidad es de Castillo al no crear un gabinete adecuado. Correcto. ¿No? Si uno no tiene un equipo más o menos de nivel, ¿no? Y más o menos cohesionado, honesto, sin manchas, gente limpia, no va a poder llevar adelante en ningún proceso de reformas importantes que cuente con el apoyo del Congreso o sectores del Congreso importantes y de la población. Correcto. Carlos Fernández Fontenoy, un placer como siempre. Gracias. Gracias, Cristian. Un gusto. Ya nos vemos. Un gusto.